¿Alguna vez te ha pasado de ir por la vía pública, por las calles, y que alguien te haya encarado, te haya insultado, te haya intentado agredir de alguna manera? Estás escuchando el podcast Último Hombre. Buenas tardes y bienvenidos al quinto programa de Último Hombre. ¿Cómo andas, Nacho? ¿Cómo estás, Tomás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Hoy vamos a tener una entrevista con uno de los árbitros más reconocidos del continente. Hablamos de Andrés Cunha, el árbitro que dirigió, entre otros partidos, la final de Libertadores entre River y Boca y también la semifinal de Mundial entre Francia y Bélgica. Así es, Tomás, estamos hablando de probablemente uno de los mejores árbitros del continente y también del mundo, ¿no? Dirigir partidos de tanta importancia y tanta trascendencia es algo que no cualquiera es capaz, ¿verdad? Y la verdad que no, sabemos que empezó en 2012 dirigiendo la segunda división y actualmente, como vos decís, ha subido tanto que probablemente sea uno de los mejores del mundo, no solo del continente. Así que bueno, vamos a pasar a la entrevista. Buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, por suerte. Bueno, a modo de presentación, sabemos que vos empezaste allá por el 2012 como árbitro de segunda división acá en Uruguay. Y sinceramente has tenido un crecimiento muy grande en estos años, ¿no? En estos 8 años has crecido muchísimo, has dirigido torneos importantísimos, entre ellos un mundial y más específicamente una semifinal de mundial. ¿Cómo fue tu crecimiento como árbitro? ¿Cómo lo viviste? Bueno, la verdad que fue todo bastante rápido, como vos estabas mencionando. Se dio llegar a primera rápidamente y en primera estuve 2 años y ya ahí me propusieron como internacional. O sea que la verdad que fue una carrera bastante acelerada. También por mi edad era importante que fuera así porque para poder aprovechar varios años en el nivel internacional. Y bueno, la verdad es que he podido cumplir varios de los sueños que me propuse cuando te entregan el escudo FIFA, que decís es como otra etapa, ¿no? Dentro del arbitraje, y soñás con de repente ir a hacer partidos de Copa, Libertadores, Sudamericana, y ya después más pensando en otros torneos, en mundiales, obviamente, juveniles y mundiales de mayores. Vamos a especificarnos en el mundial, ¿no? Fuiste uno de los árbitros que más usó el VAR y también fuiste el primer árbitro en toda la historia del fútbol que utilizó un VAR en un mundial, en la competición más importante del fútbol. Fue el primer partido de la Copa, entonces significó mucho. El primer partido que se usó el VAR, como decís vos, ¿no? Que ya habían pasado varios. Entonces, ir a que te llame un compañero para revisar una jugada no siempre es lo más agradable para un árbitro, porque uno siempre trata de tomar la decisión en cancha, de que no te tengan que hacer corregir o hacer ver una jugada. Así que lo viví con bastante nerviosismo. Luego fue, obviamente, el VAR está para eso, para jugadas muy finas y difíciles, entonces hay una evaluación que se hace aparte del árbitro y por suerte salió todo bien, así que contento con eso. También eso de ser como uruguayo pionero en todo, ¿no? Siempre empezar en el fútbol primero en todo. Sí, la verdad que sí, se dio justamente una circunstancia especial de tener que inaugurarlo. En el Mundial también me pasó que fui el primer árbitro de Sudamérica en ir a un torneo con VAR de FIFA. O sea, el primer torneo de FIFA con VAR fue en el Mundial de Clubes de Japón de 2016 y me tocó a mí ir por Sudamérica como árbitro VAR. Así que hemos estado como en muchos puntos claves de esto de la implementación del videoarbitraje. Y vamos a hacer una pausa sobre el Mundial y vamos justamente a hablar sobre el VAR ahora que salió el tema. ¿Vos nos podrías decir qué significa el VAR para ustedes? ¿Es algo que los ayuda mucho? ¿Cómo se sienten? ¿Con más seguridad? Sí, la verdad que yo siento que es una gran ayuda. Primero que nada, para el fútbol, porque me parece que un poco a los espectadores, a los periodistas, a todos les pasa que ven jugadas muy claras por los monitores y de repente dicen cómo el árbitro no la vio o estamos todos, hay jugadas que son muy blanca o negra, no son grises, ¿no? Como decimos.
y esa jugada, dicen, la vio todo el mundo, menos el árbitro, que de repente por una mala ubicación, por percibir mal una jugada, o por estar tapado, no la pudo ver. Entonces creo que trae justicia al fútbol, primero que nada. Y al árbitro, específicamente, también nos da como un respaldo, y yo en lo personal me siento muy cómodo arbitrando con VAR, porque sé que al entrar a una cancha, cosas enormes, cosas grandes no van a ocurrir que yo no pueda ver. O sea, seguro va a haber un compañero para tirarme una soga, como se dice, y poder rever la situación y tener esa chance de ver la jugada en una pantalla como la tienen todo el resto de la gente. También acerca del VAR, ¿qué opinas acerca de eso que pasa en la Premier League, por ejemplo, que muestran lo que está viendo el árbitro en la pantalla, que la muestran en la pantalla gigante? ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, yo creo que todo lo que ayuda a la transparencia está bien, o sea, no hay nada que ocultar, ni los árbitros hacemos otra cosa que mirar la jugada y dialogar con el árbitro de VAR, preguntándole que me dé otra jugada, que me la dé diferente la jugada en otra cámara, digo, siempre tratando de ver lo que sucedió, o sea que no lo veo mal en el sentido de que no hay nada para ocultar, pero bueno. Son momentos de mucho nervios también para todo el mundo y hay que saber manejarlo frente a la pantalla y estar con la tranquilidad y sin preconceptos ni nada y analizar exclusivamente lo que te está mostrando el compañero desde la cabina. ¿Y vos estás 100% de acuerdo de cómo se está llevando a cabo todo esto del VAR? O en otras palabras también, ¿cambiarías algo para que sea aún más justo de lo que ya es? Y bueno, yo creo que, como les decía, hoy en 2016 se empezó a implementar en un torneo FIFA, diciembre del 2016, o sea que llevamos como una etapa de prueba también y de ir mejorando cosas. Yo desde ese Mundial de Clubes que les conté a hoy he notado muchísimos cambios. Y creo que se va a seguir mejorando y se va a seguir avanzando hacia la manera más justa de utilizarlo. Creo que hasta ahora... Obviamente ha habido algún error, algún problema o alguna jugada de interpretación que va a seguir pasando, que el árbitro de VAR va a ver una cosa y el árbitro de cancha otra. Pero me parece que sí, que está por el camino de la justicia y creo que estoy bastante de acuerdo con cómo se ha utilizado haciendo esas salvedades, ¿verdad? Te tocó dirigir cantidad de clásicos, eso no tenemos duda. Sos uno de los principales árbitros acá en Uruguay. ¿Sentís que son partidos diferentes? ¿Qué tan diferentes los sentís de otros, digamos? Y lo diferente un poco sí es el contexto, ¿no? Porque en Uruguay ya ustedes saben bien que la mayoría de la gente se divide entre esos dos equipos. Y bueno, o sea, se vive en la semana, cuando llega la designación, vos ya vas a hacer un mandado y te hablan del clásico, te hablan, acá en Uruguay respiramos fútbol, como decimos siempre, así que en todo lado nos pasa de que estamos viviendo el clásico y bueno, y después ir a la cancha, estar en el estadio. A mí me tocó hacerlos en el estadio, los que hice en el Centenario, que también es como algo mágico porque es como un monumento al fútbol, un lugar que siempre soñamos con arbitrar cuando estábamos arrancando la carrera. Y es una imagen que te queda para toda la vida, o sea, es algo inolvidable. Y sí creo que, más allá que lo encaramos como cualquier otro partido, con la concentración al 100%, por lo que se vive en el exterior y en la gente, es un partido especial, muy especial. Bueno, yendo más para el postpartido, después de dirigir el partido, vos sabés que muchas personas, la prensa, las noticias, a veces tienden a ser muy amarillistas y justifican el resultado con la actuación del árbitro. ¿Vos consumís eso? ¿Te afecta como persona o como profesional? Yo siempre trato de estar un poco por fuera de temas redes sociales y prensa. En un partido clásico, como te respondí la pregunta anterior, que el país se detiene casi para vivir ese partido, es difícil extraerte de todo y cuando salís a la calle, estás en tu trabajo particular, todo te hablan del clásico. Afecta a los errores, como siempre. O sea, cuando uno comete un error y es en un clásico, tiene mucho más repercusión. Entonces te afecta porque nadie quiere equivocarse, somos los primeros que queremos hacer las cosas bien para que no se hable de nosotros, para tener una buena calificación y estar habilitados para la otra fecha. Nosotros tenemos sanciones, tenemos aparte también una repercusión
repercusión pública muy importante. Entonces, no queremos errar. Sí, seguro que cuando tenemos errores en un partido muy importante, nos llega toda la repercusión. Pero no entro en redes sociales porque es una locura. Y cuando hago un partido de esos más o menos con bastante repercusión o gente importante, por unos cuantos días no entro en ninguna red social. Y siguiendo con este tema, ¿alguna vez te ha pasado de ir por la vía pública, por las calles, y que alguien te haya encarado, te haya insultado, te haya intentado agredir de alguna manera? No, no me ha pasado. Me ha pasado de algún chiste, esos, ¿no? De cobrarle un penal a tal o por qué no cobraste, pero en una buena, medio en chiste, medio en serio te lo tiran, pero nunca he tenido un problema así de enfrentarme o a insulto o físicamente con nadie en la calle. Y sí, ha habido la verdad que mucha gente que te saluda, te felicita, pero otras no, otros te miran medio raro, que ves de lejos que están mirando, pero lío y problema hasta ahora, por suerte, esperemos siga así, no he tenido. Acerca de, todos sabemos los partidos más importantes que tocó dirigir, la final de la Libertadores y la semifinal del Mundial. ¿Cómo te sentiste en esos partidos? ¿Sentís que es especial, de alguna manera? Sí, obviamente esos son los dos partidos creo que más grandes que me ha tocado estar y ser el árbitro. Y bueno, te sentís especial, sí. Para mí, la final de Libertadores, que aparte fue un clásico argentino, obviamente que es un partido muy especial para todos los sudamericanos, ¿no? Y la semifinal del Mundial, la verdad es que fue un partido también soñado por los rivales, porque era un partido que fue de los partidos que creo que más corrí. Nosotros nos medimos con un reloj que nos mide lo que corremos, entonces fue un partido muy jugado. Se dio, siempre cuento la anécdota que la primer falta la cobré a los 15 minutos y pico, cosa que no me había sucedido nunca, o sea que eso para que tengan una idea de la propuesta de los equipos, ¿no? Que era jugar y jugar, y fue muy disfrutable. Claro, fue un Bélgica-Francia, que estamos hablando probablemente de las dos mejores selecciones de ese mundial. Y si vemos ahora el ranking FIFA, son las dos primeras. O sea, te tocó dirigir un partido súper privilegiado. Se decía que incluso de ahí iba a salir el campeón. Y como vos decís, fue un partido que se ganó 1-0, es decir, fue muy disputado, muy disputado. Mucha gente decía que eran las dos mejores selecciones y bueno. Y eso, fue un partido muy disputado, muy táctico, pero muy limpio también. O sea, fue de mucha estrategia. Son esos partidos que se estudiaron muchísimo y bueno, Francia encontró el gol y se le hizo difícil remontarlo, pero son dos grandes selecciones. Más hablando sobre tu carrera en general, todo lo que te ha tocado dirigir, como estuvimos hablando, mundiales, Libertadores, Copas Américas, Sudamericanas, Campeonato Uruguayo. El partido más difícil que te tocó dirigir. Y bueno, es una pregunta un poco difícil de contestar porque hay que hacer un análisis de toda mi carrera. Entonces, seguramente cuando yo arranqué en el fútbol tenía mucho menos fortalezas y certezas en cuanto a mis condiciones que las que tengo hoy por hoy, que hice los partidos más importantes. Entonces, yo te diría que el partido que más sufrí y que más nervios tuve antes fue el debut acá en Uruguay, cuando me tocó debutar con un equipo grande. Porque bueno, también cuando llegás a primera división empezás haciendo la B, algún partido de primera también, pero sin televisión generalmente. Y ir a un partido televisado que jugaba un equipo grande, que te conoce como quien dice el mundo del fútbol, y que aparte venís con esa adrenalina, ¿no? De que todavía no has hecho nada. O sea, es el partido más importante que vas a hacer de tu carrera. No has hecho nada en primera división, quiero decir. Es como que ahí estaba como muy, muy ansioso y la pasé mal la noche anterior. Y bueno, ahora, por ejemplo, en el Mundial o partidos de Copa y eso, soy una persona muy tranquila y la verdad que lo llevo bien. O sea, no tengo esos problemas, pero ese partido de que fue el debut de un grande en mío de primera división fue de los que más me costó. Me costó antes, me costó dormir, o sea que ya llegué al partido también con ese estrés y el partido también me costó.
hablando también de los partidos increíbles que tuviste la oportunidad de arbitrar, ¿cuál fue el futbolista que más te deslumbró dentro de una cancha? Y muchos porque, por ejemplo, ahora en el Mundial me tocó ver en esa semifinal, por decirte dos, estaba Eden Hazard, que es un jugador exquisito, o sea, verlo jugar, y estaba Mbappé, Pogba también es un jugador que en la cancha es increíble porque es enorme, al lado mío altísimo, pero tiene una destreza y una calidad para jugar que la verdad asombra. Entonces fueron muchísimos jugadores los que por suerte me tocó arbitrar y muchas veces los árbitros estamos concentrados en lo nuestro y no podemos percibir una jugada o estar viendo la táctica, pero en algún momento nosotros vemos y también admiramos a los jugadores de una moña, un enganche o alguna habilidad que ellos hagan en la cancha. Sí, también te tocó dirigir, por ejemplo, vos que estabas hablando de Pogba, Lukaku, ¿no? Que también es grandote, fuerte. Al lado Muy tuyo fuerte. te podía dar un poco de miedo. Sí, imagínate, yo soy bastante bajo, o sea, mido 1,72, para ser árbitro soy bastante bajo. Y bueno, obviamente que hay selecciones que tienen jugadores muy grandes. Lukaku, como decís vos, es macizo, o sea que es un jugador enorme. Y bueno, ahí cuando estamos todos formados los ves, le ves las cabecitas, yo miro siempre para arriba, cuando estamos formados para los himnos. Y eso justamente te queríamos preguntar, porque si hay algo que se reconoce mucho de vos es que no te dejás pasar por arriba, o sea, si tenés que discutir así, lo haces. Por eso te queríamos preguntar si alguna vez algún jugador así está como, no sé si invitado a pelear, pero sí como que insultado y se te puso un poco bravo, ¿cómo manejaste la situación? Sí, en realidad insultos no, porque yo, obviamente ustedes me han visto y a veces tengo discusiones un poco fuertes con jugadores y bueno, y un poco marcando también la autoridad, pero siempre con respeto. Yo no los insulto, ni les falto respeto, ni permito que a mí me insulten. O sea, porque me insulta sabe que se va para afuera, ¿no? Porque yo los trato, o sea, lo que pasa sí es que a veces con un jugador en un mano a mano te pones a discutir, levantamos la voz y ahí obviamente si el jugador levanta un poco la voz, si yo le estoy hablando de esa manera también lo voy a tolerar porque es más o menos lo que yo propongo también y lo que estamos haciendo, pero siempre con respeto. O sea, puede haber un grito, puede haber una jugada que te proteste en algo y ya está, y a la otra jugada no pasó nada. O sea, manteniendo el respeto y sin insultar, no tengo problema en hablar con los jugadores, pero la verdad que acá en Uruguay, al ser un medio chico y conocernos, tengo muy buena relación, te diría que con el 90 y pico % de jugadores. ¿Y hay algún jugador así en especial que sea el más calentón, el que más, viste, siempre se queja de todo, que te haya tocado dirigir y cuando te toca tal partido que está él decís, ¡fuah! Hoy me lo voy a tener que bancar? Y no, por ejemplo, hay jugadores sí que son complicados o que protestan mucho, pero también después termina y viste que pasa eso de que los jugadores protesten o estén en todo el partido medios irritables y medio imbancables, como les digo yo. O sea, a veces les digo a los jugadores, hoy viniste imbancable, no te fuma nadie, pero termina el partido y todos entendemos, digo, que terminó ahí, que no es nada personal. O sea, a veces es la frustración del jugador de que no sale una jugada o que se la quitaron o la bronca y tener que descargarse. Entonces, no tengo varios, pero no quiero individualizar a ninguno para que no digan, me nombraste el más insoportable. Sí. O sea, porque hay varios, la verdad que hay muchos. Lo que tienen, por ejemplo, los jugadores más veteranos que dirigí es que siempre se habla eso de los códigos, y tienen muchos códigos, ¿no? O sea, jugadores que de repente te están todo el partido hablando, pero te dicen, lo mío termina acá en la cancha, nunca vas a ver que yo vaya a la prensa a hablar de vos o hablar del arbitraje. Se han ido muy calientes conmigo por jugadas puntuales y nunca los escuché hablar. Entonces, eso también es un respeto mutuo que hay, que uno se siente bien porque sabés que podés en la cancha enojarte mucho, pero termina ahí. Se habla mucho de que, por ejemplo, cuando están los minutos iniciales, cuando hay patadas fuertes, como que el árbitro perdona al futbolista.
¿Vos pensás que eso es cierto, en realidad? No, yo creo que eso es un poco un mito que había antes de decir nos cuentan nuestros abuelos y gente que decía siempre, o anécdotas que escuchamos de jugadores ya retirados que te decían la primera te la dejo pegar, o en la primera anda a bajar al mejor jugador del otro equipo porque ahí seguro no te sacan tarjeta. Hoy por hoy se ha masificado mucho el fútbol y hay imágenes de todo tipo, entonces un árbitro, si hay un foul claro de tarjeta, no puede no sacarla, o sea, no puedes ponerse a decir yo controlo el partido así, la primera la cuido, la primera amarilla, o sea, uno trata de que la primera amarilla sea importante, que no sacar una amarilla, vamos a decir, sin mucho sentido, porque es lo que marca un poco lo que va a ser el arbitraje. Pero si es una amarilla clara a los 10 segundos hay que sacarla, eso creo que hoy ya cambió. Y ya que entramos en este tema, ¿vos qué pensás de todo ese murmullo que hay en la prensa, no solo en la prensa, sino también en los fanáticos del fútbol, de los partidos arreglados, de todas esas cosas? ¿Vos ves que es un mito, se puede pasar? Y yo te puedo contar de mi experiencia personal, no me ha sucedido, o sea, ni estar en un partido que yo sienta que hay arreglo entre jugadores o que escuche algo en una cancha, no me pasó nunca, la verdad, ni que a mí me hayan dicho nada. También como árbitro siempre me mantengo alerta a eso, ¿no? O sea, tratar por ejemplo, de no andar solo en la previa a un partido, el día de un partido, o te hablo cuando estamos en el exterior sobre todo, o no atender llamadas de números que no conozco, o sea, un poco cuidarse también y no dar pie a que pueda entrar algo de eso, que la verdad es lamentable que sucediera. También nos tenemos que cuidar todos, o sea, obviamente yo no lo vi, no lo viví, sé y escucho los rumores que escuchan ustedes, pero no te puedo contar nada personalmente porque nunca me ocurrió. Como para cerrar un poco también, ¿cuál fue el partido más loco en términos de más expulsiones, más faltas, más aguerrido que tuviste la suerte de tener la experiencia? Y bueno, me acuerdo uno acá y fue el año pasado, que fue un partido de esos que ya como que los jugadores entran a 2.20 y nunca baja, o sea, el partido no bajó nunca, yo tuve que sacar, me acuerdo, 4 tarjetas rojas y 11 amarillas, para que se hagan una idea, y fue Plaza Colonia con Wanderers, en el estadio de Colonia, ahí en el Prandi, que la cancha es chica, o sea, es chica, se ve chica, debe tener las dimensiones, pero es como un cuadrado, porque tiene las tribunas muy cerquita, y estaba mojada aparte, o sea, eso hacía que también no se pudiera jugar de la mejor manera, porque estaba encharcada en algunas partes. Y bueno, el partido estuvo arriba todo el tiempo y terminamos con toda esa cantidad de tarjetas que no es muy normal y a mí no me sucede mucho. Claro. Bueno, muchísimas gracias por pasar con nosotros un rato. La verdad, estamos muy agradecidos que puedas formar parte de este proyecto y bueno. Agradecemos mucho la buena onda, Andrés. La verdad que desde el primer momento nos hiciste sentir muy cómodos. Bueno, yo les agradezco a ustedes, la verdad que también me sentí muy cómodo y estamos siempre a las órdenes y les deseo lo mejor en esta carrera que están iniciando. Hasta acá el programa de hoy. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Saben que nos pueden seguir en las redes sociales como Último Hombre UI, tanto en Instagram, Twitter, como Facebook, y en YouTube y Spotify como Último Hombre. Agradecemos de acá muchísimo a Andrés, que estuvo acá presente y salió una entrevista muy buena, muy entretenida. Espero que les guste. También un saludo a nuestros editores FA Diseños, que nos hacen unos flyers y unas ediciones muy, muy lindas. Vayan a verlos en Instagram. Y nos vemos, por supuesto, en el próximo programa.